El título de hoy es la carta magna del discípulo. Esto es algo que recibí como revelación hace algunos años atrás. ¿Por qué no lo expliqué, no lo di antes? Porque el Señor me dijo que lo dé hoy. Fue en la época en que hicimos el retiro de jóvenes allá en Huerta Grande. En ese momento, hace unos años atrás, el Señor me dio esta palabra. La carta magna del discípulo. Y se refiere al Sermón del Monte. Lo vamos a ver al Sermón del Monte un poquito distinto de lo que lo vemos normalmente, o al menos de cómo lo veía yo normalmente. Pero voy a abrir una ventana en esto y voy a hacer un alto. Por eso le dije que más o menos va a ser distinto al orden que tenemos siempre. Les voy a compartir también una enseñanza que recibí hace mucho también, pero que es de suma importancia. ¿Por qué? Porque hace un tiempo, hasta parte, en esta congregación, el Señor nos está inquietando con la palabra discípulo. No voy a volver a empezar de cero de lo que es un discípulo, qué diferencia hay entre creyente y discípulo, porque es algo que ya vimos. Te voy a decir que es fundamental, pero fundamental, que seamos creyentes, porque sin creyente no hay discípulo. Si yo no creo en Cristo, no tengo base, no tengo cimiento. Jamás voy a llegar a ser discípulo si primero no creí en Él. Pero discípulo ya es un escalón bastante más alto. Y como se nos ha estado inquietando con esto de discípulo, voy a compartir con ustedes el significado de la palabra pardés. ¿Alguien la sintió nombrar alguna vez? ¿No? Bueno, pardés. Pardés es un acróstico. Quiere decir que... ¿Ahí la pusieron? No. Pardés, de cada letra, se suelta un significado. Como en el hebreo las vocales no tienen sonido, en la palabra pardés solamente vamos a tomar el significado de las consonantes. La palabra pardés marca el grado de profundidad que podemos tomar en el estudio de la palabra de Dios. La palabra pardés era muy utilizada por los sacerdotes rabinos de principio de siglo, cuando la iglesia recién empezaba. Pardés, ahí como está ahí. Cada consonante tiene un significado y es el nivel que tenemos de profundidad en el estudio de la palabra de Dios. Por eso yo les dije que esto no es para cualquiera, sino es para discípulos. Un creyente viene, escucha, le gusta porque es creyente, pero hasta el domingo que viene no me acuerdo de nada. El discípulo es el que quiere continuar con la obra de su Señor. Es el seguidor. Es el que se compromete con la causa. Es el que dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Ahora, ¿cómo voy yo a seguir la obra de Jesús si no lo conozco a Él? ¿Cómo voy yo a continuar con sus palabras si no sé lo que dijo? Entonces, para un discípulo, esto es fundamental. Si yo pregunto, ¿cuántos quieren
que Dios los hable. Es lo más lindo que hay. Todos deberíamos levantar la mano. Yo quiero que Dios me hable, por supuesto. ¿Cuánto tiempo pasamos delante de la palabra del Señor esperando que me hable? La persona de la cual yo recibí esta enseñanza es un rabino judío, mesiánico, quiere decir que conoció a Cristo. El testimonio de este hombre es maravilloso, porque él fue criado como judío, en familia judía, con todas las costumbres y rigurosidades que tienen los judíos. Fue a una escuela judía, fue a un seminario judío, y cuando estaba en el seminario judío, para rabino, de tanto leer la Biblia, se le reveló Cristo. Entonces empezó a discutir con sus propios profesores, con sus compañeros. Él recibió a Cristo en su corazón leyendo la palabra de Dios y terminó afuera de su familia por haber recibido a Cristo. Él dijo en una de sus enseñanzas, una profesora nos dio, junto a toda la clase, nos dio un texto y nos dijo, vayan 1 hora y piensen en ese texto. Y fíjense qué les revela Dios en base a ese texto. Se fue la clase, hizo lo que tenía que hacer. Cuando volvieron, dice que cada uno tenía mensajes hermosos hechos. Y la profesora les preguntó, levanten la mano, les dijo, levanten la mano, los que hayan recibido esa palabra en los primeros 10 minutos. Ninguno había levantado la mano. Levanten la mano los que recibieron esa palabra en la media hora. 1, 2, 3 levantaron la mano. Levanten la mano los que recibieron esa palabra en los últimos 5 o 10 minutos y ahí levantaron la mano todos los que quedaban. ¿Cuánto tiempo le dedico yo al Señor para que Él me hable? Por eso vamos a ver esto. La palabra pardés, la P significa yab, que es el nivel sencillo. En la palabra de Dios, el nivel sencillo, Marcos, capítulo 4, conocidísimo por todos. ¿Saben qué es Marcos, capítulo 4? La parábola del sembrador. No la vamos a leer, pero ustedes la saben. Ese es el nivel sencillo. Pero ¿para cuál? ¿Para quién sepa que Jesús, escúcheme bien, para todo aquel que sepa que Jesús vino a este mundo, no vino a enseñarnos sobre agricultura. El nivel sencillo es cuando Jesús dice, vino un sembrador, tiró semilla por acá, tiró semilla por allá y parte de la semilla cayó entre las piedras, parte cayó junto al camino, parte cayó entre los espinos y parte cayó en la buena tierra. ¿Usted cree que Jesús vino a enseñarnos agricultura? No. Ese es el nivel sencillo. Y hay gente que se conforma con el nivel sencillo. Bueno, sí, estuve leyendo la Biblia. ¿Y qué leíste? La genealogía. Listo, ya está. Y ahí se quedaron. El nivel sencillo. Si en la misma genealogía empezás a profundizar, en la misma genealogía vas a encontrar enseñanzas. Porque nada está puesto porque sí. Pero hay gente que se conforma con esto, con el nivel sencillo. Y ahí quedaron. Pero después del nivel sencillo viene el remes. Y ahí a mí me sorprendió un montón. Me dejó la cabeza así. ¿Saben por qué? Porque para los cristianos, el remes es lo que llamamos rema, la revelación. Y para los cristianos, el rema es lo más profundo que hay en la Biblia. Para esta gente, el remes es el segundo nivel. Hay 2 más todavía. Y yo decía, Señor, como dice el pastor. Señor, digo yo. 2 niveles más encima. ¿Qué es el remes? Para los judíos,
para los sacerdotes del primer siglo, el remes era el indicio de que Jesús no vino para enseñar agricultura. Que si Jesús enseñó esto, tiene que haber algo que es más profundo, hay algo más atrás de esto. No puede ser que nos quedemos con que la semilla cayó entre espinos. El remes es lo que pidieron los discípulos. Justamente, miren ustedes. ¿Quién pidió remes? Los discípulos. Cuando estaban a solas con el Señor le dijeron, Señor, explícanos la parábola porque no la entendimos. ¿Qué quisiste decir con todo eso? Y Jesús se las explica. Ese es el remes, el rema. Entonces Jesús les dice, bueno, la semilla que cayó entre espinos es la que está ahogada por los problemas de este mundo. La semilla que cayó entre piedras es la que crece rápido, pero se seca rápido. La semilla que cayó al costado del camino es la que no tiene profundidad, vienen los pájaros y se la comen. Y cada cosa tiene que ver con cómo escucha cada persona esa palabra. O te la dejaste ahogar por las preocupaciones, o vino un pájaro y te llevó la semilla. Pero también está la que cayó en buena tierra y fue fuerte y llevó mucho fruto. Es el cristiano que recibe la palabra y la pone por obra. Ese es el rema. Hay un indicio que atrás de lo que dijo Jesús hay algo que es mucho más profundo. Eso es el rema de Dios. Pero no termina ahí. Después viene el drash. El drash para estos maestros era la profundidad. En la misma parábola, Jesús a los discípulos les dice que hay algo más profundo. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, ¿qué quisiste decir con esto? Jesús, ¿sabe lo que les contestó? ¿Cómo? Si no pudieron entender esto, ¿van a entender todo lo otro que es más complicado que esto? Si no pudieron entender esta palabra, ¿cómo van a hacer para entender lo demás? Jesús les estaba diciendo que había cosas que eran más profundas todavía. Eso es, entramos en el drash. En el drash. ¿Saben cuánto entramos en el drash? Y yo sé que acá, soy testigo también de esto, que hay gente que está en el drash y que también está en el sod, pero no saben porque, lo hacen, pero no tienen en cuenta estos pasos. ¿Saben lo que es el drash? Escuchen, el drash es el estudio profundo del texto. ¿Cuándo estudiamos el texto? Miren, cuando buscamos comparación de versiones, consultamos en diccionarios, en los idiomas originales, buscamos textos comparativos, eso ya es el drash. Porque no nos quedamos, miren, cuando uno está leyendo la palabra de Dios y encuentra algo que llama la atención, que es medio raro, que cuando vas a distintas versiones, encontrás como que no coinciden o hay alguna diferencia. Quiere decir que ahí hay algo importante. ¿Saben por qué? Porque hasta los mismos traductores tuvieron problema para traducir lo que decía. Quiere decir que ahí hay algo más, que no se pudieron poner de acuerdo entre los traductores. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a buscar, como hace la pastora a veces que pone el diccionario en griego, en el hebreo, en el arameo, también Gustavo la otra vez. Eso es drash. Cuando no nos podemos conformar porque sabemos que no está todo terminado, que hay algo
ahí que no podemos dilucidar. A ver, Señor, por supuesto que esto que yo estoy enseñando no está dicho en cualquier lugar. Yo no lo estoy diciendo en cualquier lugar, estoy en una casa de Dios. Mi casa, casa de oración será llamada. Eso dice su palabra y yo estoy acá. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no le estoy enseñando a teólogos, estudiosos, científicos. En este lugar tenemos bien claro, pero más que claro, que si el Espíritu Santo no nos revela, nosotros podemos estar 400 años seguidos ahí, si nos dura el cuerpo, y no vamos a sacar nada. Pero en el lugar donde yo estoy diciendo esto, sabemos que nuestra fortaleza está en el Espíritu Santo. Que la palabra de Dios dice que Él nos va a revelar todas las cosas. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, buscando la guía del Espíritu Santo, miren, si usted cree que leer la palabra de Dios es una pérdida de tiempo, va a ser una pérdida de tiempo. Ahora, si usted cree que leyendo la palabra de Dios va a encontrar oro, y no estoy hablando de oro, Dios puede hacer cualquier cosa, pero yo le estoy diciendo, si usted cree que leyendo la palabra de Dios va a encontrar un tesoro que va a dirigir su vida y la va a posicionar en un lugar privilegiado donde Dios lo quiere tener, eso es lo que va a encontrar leyendo la palabra de Dios. Usted va a encontrar oro, usted va a encontrar el tesoro que está buscando, el tesoro que necesita su vida. Eso es lo que va a encontrar acá, escarbando. Y después está el último nivel. El último nivel es lo secreto. Dice Marcos, ahí mismo, dentro de Marcos, pero en el capítulo 4, en el verso 30 y 32, habla de la semilla de mostaza, que es la más chiquita de todas las semillas. ¿Alguien me puede explicar cómo un hombre de pelo largo, joven, hace más de 2000 años ya, soltó palabra, soltó su doctrina, murió, se fue al cielo porque resucitó y dijo que esto iba a llenar la tierra? Y nos acostamos a dormir, nos despertamos y la palabra de Dios está en toda la tierra. ¿Alguien tiene explicación para eso? ¿Alguien me puede explicar cómo la palabra de Dios llegó hasta lo último de la tierra? Es la semilla de mostaza. Es un misterio. Dentro de la palabra de Dios hay muchos misterios. Pero, ¿saben qué? Hay un proverbio que dice que es gloria de Dios encubrir el secreto. Pero es del rey, de los reyes, descubrirlo. ¿Saben lo que nos hizo a nosotros Dios? Reyes y sacerdotes. O sea, vos sos rey. Ustedes son reinas. Reinas. Veo rey. Sos rey. El Señor te hizo rey. Para que vos no te dejes sorprender por las cosas de este mundo.
sino que vos, en la palabra de Dios, sorprendas a este mundo. Eso es pardés. Y a mí el Señor, cuando yo decía esto, estaba escuchando todo esto y lo meditaba. Señor, no, vengo de una iglesia evangélica muy cerrada. Señor, esto no es judaizar, ¿no es cierto? No quiero meter el judaísmo dentro nuestro. El Señor me dijo, retené lo bueno, desechad lo malo. ¿Vos querés que la palabra de Dios te guíe? Metele entonces. No te va a hacer ningún daño la palabra de Dios. No te va a hacer ningún daño buscar el secreto, buscar el misterio de la palabra de Dios. Palabra para discípulos. Cerremos la ventana. Esto es pardés. La carta magna del cristiano. Les dije lo de pardés porque necesitamos como discípulos buscar qué hay en la palabra de Dios para que me dirija como discípulo que soy. Yo pasé del estado de creyente. Le doy gracias a Dios porque soy creyente. Porque si no fuera creyente no tendría ninguna base. La base es Cristo. Pero en mi estado de discípulo necesito esa profundidad en la palabra de Dios para poder hacer las cosas correctamente como Dios quiere. Miren, si hay algo que me llegó, me sacudió un poco así el polvo del mensaje de Gustavo. Gustavo la semana pasada nos dijo, podemos estar haciendo cosas buenas, pero no lo que Dios quiere. La única forma en que yo voy a identificar lo que quiere Dios que yo haga es metiéndome en la profundidad de su palabra. Ahí no le voy a errar. La carta magna, Mateo, capítulo 5, saben que el Sermón del Monte, Jesús no le puso ese título, Sermón del Monte. Él lo explicó, Él lo dio, lo enseñó. Se cree, no está confirmado, pero se cree que el que le puso como título Sermón de la Montaña fue San Agustín. La forma en que yo veía el Sermón del Monte, me lo imaginaba a Jesús enseñando el Sermón del Monte para todo el pueblo. ¿Ustedes cómo lo vieron? ¿Lo veían igual que yo? Como que él le enseñaba el Sermón del Monte a la gente. ¿Y por qué yo tenía esa idea? Un poco por las películas de Jesús. Cada vez que llega Navidad y Año Nuevo, nos llenamos de películas de Jesús. Y en todas las películas lo veíamos cuando Jesús daba el Sermón del Monte, caminaba entre la gente, hombres que se acercaban, que pasaban caminando por casualidad y lo veían y se acercaban, chicos que corrían entre medio, él que los abrazaba. Eso es lo que vemos en las películas. Y es un poco la idea que tenía yo cuando veía el Sermón del Monte. Otra cosa que refuerza esa idea es el final del Sermón del Monte. Son 3 capítulos. Todo el 5, todo el 6 y todo el 7 de Mateo. En otros evangelios cita parte del Sermón del Monte, pero en el único que está completo es acá. Fíjense lo que dice el final del capítulo 7. Dice así: cuando terminó Jesús estas palabras, versos 28 y 29 del capítulo 7, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
la gente. Entonces, claro, ¿yo qué pensaba? Que el Sermón del Monte había sido dado para la gente. A mí me sirvió lo que enseñó Vicente Pardés. Le preguntaba yo al Señor sobre el Sermón del Monte. Y siempre tuve la sospecha de que había algo más atrás del Sermón del Monte. Lo primero que me empezó a llamar la atención es el tenor del mensaje de Jesús. Si usted quiere dar un mensaje de evangelismo, no se va a parar en la puerta de Calama y le va a decir, o se va a ir el sábado al mediodía a pleno centro, y le va a decir a la gente, por seguirme a mí lo van a perseguir y lo van a matar y lo van a maltratar. Ese no es un mensaje evangelístico. Si yo quiero conseguir gente que me siga, empecé mal. ¿No le parece? Bueno, ese es el tenor del mensaje del Sermón del Monte. Cuando yo empecé a mirar cada sermón del Señor, empecé a sospechar que acá había algo más. Entonces me di cuenta que, por ejemplo, sigo más abajo, en todos los capítulos encuentro cosas parecidas a esas. Las bienaventuranzas no son otra cosa que lo que Jesús les dice a sus discípulos de cómo van a morir. ¡Wow! Van a ser perseguidos, los van a matar, los van a maltratar. ¿Todo por qué? Por seguirme a mí. Pero ¿dónde encontré yo la revelación del Señor? Que se me hizo como una película. Yo lo estaba leyendo, pero les aseguro que lo estaba viendo. Cuando empieza, se lo comenté en su momento a mi esposa, porque yo no salía de mi asombro. Cuando empieza el Sermón del Monte en el capítulo 5, dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y después dice: y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Cuando yo leí esto, pude ver lo que hizo Jesús. Porque después de que lo vi dije, claro, está clarito ahí. ¿Por qué no lo vi antes? Jesús llegó, vio a la multitud y se subió al monte. ¿Y quiénes lo siguieron? Los discípulos. Y se sentó y les enseñaba. ¿A quién? A los discípulos. Les enseñaba a sus discípulos. Entonces yo le pregunté al Señor, ¿pero por qué al final dice y la gente se admiraba de su doctrina? Porque Jesús era un imán. La gente lo amaba, quería estar con él. Estaban maravillados de su doctrina. Él sanaba. La gente que se acercaba a él sabía que no iban a volver como entraron. A los que tenían hambre les dio de comer. A los que estaban enfermos los sanaba. A los oprimidos los liberaba endemoniados. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ese día? ¿Quieren que se los cuente? La gente lo siguió. Él necesitaba un momento íntimo con sus discípulos. ¿Saben por qué? Porque había escogido él a 12, que si bien uno lo iba a traicionar, había elegido sus discípulos para que continuaran su obra el día que él no estuviera. Él sabía que iba a morir, sabía que iba a resucitar y se iba a ir al cielo. Él les dijo, voy a mandar el Espíritu Santo, les conviene que me vaya. Él sabía que se iba a ir, necesitaba darle a sus discípulos su doctrina. Esto es lo que ustedes van a tener que seguir cuando yo me vaya. Esto es lo que van a tener que enseñar. Esto que les digo, soy yo mismo. Es lo que yo hago.
Es lo que ustedes van a ver con sus propios ojos. Mientras estén conmigo, van a ver con sus propios ojos que esto, lo que les estoy diciendo, es lo que yo voy a hacer en este tiempo entre ustedes. Y les enseñó el Sermón del Monte. Y la gente lo siguió. Él empezó dando el Sermón del Monte a 12 personas y lo terminó dando a una multitud. Porque la gente lo siguió, porque necesitaban saber qué era algo, querían quedarse con algo de ese momento, porque él era un imán, atraía a las personas. Por eso, cuando yo recibí esta revelación de parte del Señor, me sentía bastante solo porque no coincidía. Es más, les voy a decir, dentro de lo que es Pardés, les expliqué recién que uno cuando se mete en la profundidad compara textos, a ver qué dice fulano, a ver qué dice mengano. Yo tengo gente a la cual respeto mucho, que los consulto para ver cómo lo dicen ellos. Y para no quedarme con una sola campana, tengo algunos que miran directamente al oeste y otros que miran directamente al este. Entonces yo los miro a los dos, los cruzo y digo, saco mis propias conclusiones. Pero en este tema estaba bastante solo. Digo, Señor, ¿qué pasó con esto? Ahora, este título no lo puse yo. Se lo puso un predicador que lo escuché porque Dios quiso nada más. Y él dijo, la carta magna del creyente, no del discípulo, del creyente. Y yo dije, Señor, gracias por ese título. Él coincidía completamente con lo que yo había recibido de parte del Señor. La carta magna, y yo le puse discípulo porque en nuestra congregación el Señor nos subió a un nivel un poco más alto. Entonces dije, yo si lo voy a compartir en mi congregación, no tiene que ser del creyente, tiene que ser del discípulo. Ahora, denme un minuto. Quedémonos en Mateo, porque hay algo resonante en todo eso. Mateo 5:20. Vamos a leer el 19 y el 20. Díganme si esto que vamos a leer ahora puede sonarle a usted un mensaje evangelístico. Dice así: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y enseñe a los hombres. ¿A quién le pidió Jesús que enseñe a los hombres? A sus discípulos. O sea, no le dijo a cualquiera, andá y enseñá mi palabra. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, escuche, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, hasta ahí está todo bueno. Señor, por ahí me la puedo mandar, pero aunque sea entro al reino de los cielos, podré ser llamado pequeño, pero acá estoy adentro. No dice eso la palabra de Dios, ¿sabía? Dice que va a ser llamado, no dice que va a entrar. Porque si leemos el 20, ¿qué dice el 20? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino
de los cielos. Vas a ser llamado pequeño, pero no dice que vas a entrar. Ahora, ¿qué hacían los fariseos? ¿Qué hacían los fariseos? ¿Saben lo que hacían los fariseos? Los fariseos no enseñaban la palabra de Dios, no enseñaban la ley de Jehová. Los fariseos enseñaban su propia doctrina, sus propias leyes, y le imponían a la gente su propia ley. Jesucristo, cuando fue crucificado, no fue crucificado por la ley de Dios, porque Él nunca pecó. Si Jesús hubiera sido juzgado por la ley de Dios, hubiera sido encontrado sin culpa, porque no pecó. Para juzgarlo y condenarlo, lo juzgaron con una ley farisea. Eso es lo que hacen los fariseos. No enseñan la palabra de Dios, enseñan cualquier cosa. Y la palabra de Dios nos dice que si nuestra justicia no es mayor que la de ellos, no entramos. ¿A ustedes les parece un mensaje evangelístico? No. Les está hablando a los discípulos. Les está hablando a aquellos que quieren seguirlo, que creyeron en Él, pero se identificaron con Él y dijeron: de este camino no me mueve nadie. Necesito saber en profundidad el mensaje de Jesús. ¿Para qué? Para que sea de bendición para mi vida y para que yo sea bendición a los que me rodean. Este mundo necesita discípulos de Jesús. En las escuelas necesitan discípulos de Jesús. En los trabajos necesitan discípulos de Jesús. Cada uno de nosotros está llamado a ser discípulo, a llevar su palabra, a llevar su mensaje. Entonces, el Sermón del Monte son 3 capítulos. ¿Cuál es el propósito de Dios? No el mío. ¿Cuál es el propósito de Dios en esta mañana? Porque el Sermón del Monte son 3 capítulos. ¿Saben una cosa? Si quisiéramos enseñar el Sermón del Monte, tendríamos todo el año. Podemos hacerlo durante todo el año, ¿eh? Les aseguro que de cada texto que hay ahí podemos sacar una enseñanza. O sea que yo no tengo tiempo ahora para hacerlo. ¿Cuál es el propósito de Dios en esto? Es que vos como discípulo del Señor, hagas tu parte. No lo mires con el nivel sencillo, el YAP. No lo mires así. Porque atrás hay un reme, está el rema de Dios. Tampoco te conformes con eso, porque quiere decir que hay algo más todavía. Métete adentro, escarbá, buscá, y vas a encontrar cosas más profundas que Dios quiere que sepas. De Él, de lo que Él está esperando de vos. Pero tampoco te conformes ahí, porque después de eso viene el drash. Ahí vas a tener que empezar a comparar, a ver, ¿qué dice este texto? ¿Qué relación tiene esto con el libro de Jueces? ¿Por qué? A ver, ¿los salmos están acá también? Podés encontrar dentro del Sermón del Monte algo de Deuteronomio y empezás a comparar. Y si algo no te sale, busca en el diccionario. Y si algo no te sale,
Seguro que hay algún hermano o alguna hermana entusiasta como vos, ferviente, y se juntan entre dos o tres. Vos sabés que yo leí esto y yo esto. ¿Y vos qué te dijo ahí? ¿Y a mí qué me dijo acá? Y empiezan a escarbar y se meten en el drash. Pero tampoco te conformes ahí, porque Él dice que te hizo rey, te hizo reina. O sea que vos tenés que llegar al secreto. Hasta que no llegues al secreto no te conformes, porque sos rey, porque sos reina. Entonces en el secreto, dice el Señor, que todo aquel que lo busca en el secreto va a ser recompensado en público. ¡Wow! Cerrada tu puerta, buscalo al Señor ahí, y Él te va a revelar cosas que ni ojo vio ni oído oyó, que es la que tiene reservada para nosotros. No te puedo decir todo el sermón del monte en una mañana, pero el Señor quiere que seas vos el que lo descubra. Es tu relación personal con Dios. Él te está llamando en esta mañana a que te metas dentro de su presencia. Sos su discípulo. Él está esperando algo de cada uno de nosotros. Y ese es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Saben las cosas maravillosas que podemos encontrar en el Padre? Si vos crees que por meterte en el Padre vas a encontrar oro, vas a encontrar oro. Te aseguro que vas a encontrar oro. Porque ese es Él. Y es lo que Él te está llamando en esta mañana. ¿Amén? Cosas que he oído yo, mi ojo vio, dice que son las que están preparadas para nosotros. Dios quiera que hayan escuchado al Señor. Le preguntaba yo al Señor al comenzar la semana y no tenía idea de que hoy me tocaba predicar a mí. Creo que el Señor lo que buscó en esta mañana es manifestarse delante tuyo, pararse delante tuyo, que tú lo veas, que tú lo escuches, que Él te está diciendo, hay una riqueza en mí que todavía no la estás disfrutando porque no la buscaste, porque no la encontraste. Hay una riqueza en mí que te va a hacer vivir de otra manera. Cada día tiene su propio afán, pero no teman porque yo he vencido al mundo. Pero ¿cómo hago yo para vivir esa victoria si Jesús camina por ahí y yo camino por allá? Él camina por ahí y dice, yo he vencido al mundo, pero yo me estoy ligando todos los bollos porque camino por ahí. Entonces te dice, vení, metete adentro mío, búscame a mí. Vas a descubrir cosas que ni te imaginabas. Vas a empezar a tener revelación. Vas a empezar a tener un oído fino. Me vas a empezar a escuchar en cosas que ni pensaste que podía estar. Porque es lo que dice su palabra. Cosas que oído no oyó ni ojo vio. Que Dios los bendiga. Que el llamado del Señor
Dice su palabra que, bueno, entendemos nosotros que su llamado, sus dones son irrevocables, que el llamado del Señor es irrevocable. En el nombre de Jesús, Él te está llamando hoy. Amén. Que Dios los bendiga. Les animo a que se pongan de pie y vamos a sellar esta palabra con una oración. Vamos a sellar su palabra con una oración. Porque Dios, escuchen esto. Dios no miró tu currículum personal cuando te llamó. ¿Saben una cosa? Si Él hubiera mirado mi currículum personal, no me hubiera llamado, si hubiera sido un ser humano. Pero como Él no es un ser humano y es Dios, me llamó. Así que no te sientas descartado. No te sientas, esta palabra no pudo haber sido para mí. Es muy elevado para mí esto. ¿Qué voy a estar yo? Miren, yo tengo una vida que es bastante agitada. Sinceramente, no soy un monje, ni tampoco tengo horas para estar pensando en la palabra de Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Yo me tomo todo el tiempo que puedo con la palabra de Dios, pero a veces estoy manejando y sigo pensando en lo que leí. A veces estoy haciendo cosas en mi casa porque las tengo que hacer, porque no me queda otra, son mis obligaciones. Y estoy pensando en lo que estuve leyendo antes. A mí me gustaría poder tomarme todo el tiempo del mundo y que nadie me moleste, me encierro en un lugar y estoy todo el día ahí adentro, pero no puedo. No hay excusa delante de Dios. El que quiere puede. A lo mejor vos tampoco tenés ese tiempo porque tenés que estudiar, porque tenés que trabajar, porque tenés que ir de un lado al otro. Y el Señor lo sabe, si Él te creó, te está mirando en todo el tiempo. Pero si vos querés disfrutar la presencia de Dios, no hace falta que te encierres. Si lo podés hacer, gloria al Señor, hacelo. Y si no lo podés hacer, nosotros entre los guardianes tenemos un dicho que lo repetimos muy seguido. Dice la palabra de Dios, orad sin cesar. La actitud de oración, la actitud de orar. No importa lo que esté haciendo, estoy orando. La actitud de estar frente al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana. Y te reconocemos, Señor, como el Rey de Reyes. Pero escuche, te reconocemos, Señor, como mi Rey de Reyes. Te reconozco como mi Señor de señores. Te amo, Señor, porque tú me amaste primero. Y déjame, Señor, pedirte en esta mañana, endereza mis pasos. Endereza mis pasos, Señor. Quiero ser un discípulo tuyo. En el nombre de Jesús, quiero ser el discípulo tuyo. En el nombre de Jesús. A ver, hasta el día de hoy se sigue discutiendo quién era el discípulo amado. ¿Nos gustaría ese lugar? ¡Oh, no es cierto! ¿Cómo no? ¿Ustedes creen que ustedes pueden tomar ese lugar? Señor, yo quiero ser tu discípulo amado. En el nombre de Jesús, quiero ser tu discípulo amado. Escudriñá, metete en lo profundo,
Busca en el secreto, que ahí está Él y te va a recompensar. Te va a dejar con la boca abierta, de sorpresa. Bendito seas, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias por lo que me diste. Gracias por traerme. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.